Ya, mis hermanos. Entonces, como habíamos dicho, los primeros capítulos de Efesios era la doctrina de cómo estábamos antes de Cristo y las bendiciones y la gracia que hemos recibido a través de Cristo, ¿ya? Y después del capítulo 4 al 6, nos dice cómo debemos andar una vez habiendo recibido todas esas bendiciones. Y como iglesia, como hijos de Dios, cómo debemos andar. Porque ahora estamos en Cristo, ¿ya? Y este capítulo comienza así. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este mismo versículo nos lleva a Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Si alguien lo encuentra, siempre digo, lo lee. Si lo encuentro yo, lo voy a leer yo, ¿ya? La idea es ir agilizando. 5:16. 5:16. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Así nos dice este versículo, ¿ya? Para que te vaya bien. Entonces, Jesús pone un buen ejemplo para los niños, estando sujeto a José y a María. Eso lo vemos en Lucas 2:51. Cómo él da el ejemplo de estar sujeto a los padres, aún siendo el Hijo de Dios. Y dice el 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Sujeto es en obediencia. Él daba ejemplo como hijo de estar sujeto a sus padres. En el Señor significa de acuerdo con la voluntad del Señor. Los hijos deben estar en sujeción a sus padres en todas las cosas, a menos que haya conflicto entre la voluntad de ellos y la voluntad de Dios. Que ellos no quieran cumplir con la voluntad de Dios. Porque esto es justo. Porque esto agrada al Señor. Eso lo vemos en Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Agrada al Señor que los hijos obedezcan a sus padres. Agrada al Señor porque es justo y correcto, es razonable y normal, es lo que corresponde. Los hijos necesitan de dirección. No conviene en ninguna manera que se dejen solos para dirigirse por ellos mismos. No tienen la capacidad para ello. Les falta el entendimiento y la experiencia. La lección más básica que deben aprender todos los niños es la obediencia y la sujeción a sus padres. En esto, o sea, no puede haber. Los hijos deben estar sujetos a los padres y deben ser obedientes. Estamos hablando de los hijos, niños, los jóvenes, los que están ahí bajo la tutela de sus padres aún, pero no estamos hablando de ya los hijos adultos ya que se fueron de sus casas, porque ya hay otra cosa, pero aún así ellos deben honrar a sus padres. Después dice el versículo 2 de Efesios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vemos ahora Deuteronomio nuevamente, capítulo 27, versículo 16. Deuteronomio 27, versículo 16. Vamos. Amén. Ya, mi hermanita. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Mire, así de fuerte era. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque es importante estar sujeto y honrar al padre y a su madre. O si no, era maldito. En Proverbios 20:20, también, ¿qué dice en Proverbios 20:20? Dice: el que maldiciera a su padre o a su madre
se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, llegará la oscuridad a él. O en esos tiempos se suponía que a lo mejor se iba a llegar la muerte. Pero también lo podemos ver que llega la oscuridad. En estos tiempos podemos ver al que desobedece, al que maldice a su padre o a su madre, llega la oscuridad a su vida, porque lo que está haciendo no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo honra a sus padres, estaba sujeto a ellos y sobre la cruz le encargó al apóstol Juan el cuidado de María, su madre. Eso sale en Juan 19, 26, 27, pero no lo vamos a ver. Aún en su muerte, Jesús no pensaba en su propio sufrimiento, sino en el bienestar de su madre. Nuestros padres nos trajeron a este mundo y nos cuidaban cuando no podíamos cuidarnos solos. Nos daban de comer, nos educaban, nos criaban. Por todo esto merecen honor. Nuestra deuda es grande. No terminamos de recompensarles, ni aun en todos los días de su vida. Nos cuidaban cuando no podíamos cuidarnos solos, y ahora nos corresponde cuidar de ellos cuando ya no puedan cuidarse solos. Veamos 1 Timoteo, capítulo 5, del 4 al 8. 1 Timoteo 5, del 4 al 8. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, si quedaba una persona viuda o sus padres tuvieran necesidad, los hijos o los nietos deben recompensar por todo lo que ellos dieron. Después dice más la que en verdad es viuda. O sea, aquí está hablando también de la que en verdad es viuda y que ha quedado sola. Espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Sabemos que en esos tiempos también las viudas después quedan desamparadas. No es como ahora, alguien puede quedar viuda a lo mejor a temprana edad y sale a trabajar, todo. Pero si una persona viuda en adultez y no tiene cómo trabajar, cómo proveerse, los hijos están en obligación, incluso los nietos, de ayudarla, de ampararla. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. O sea, se quiere decir a la viuda que a lo mejor era joven y después se entregó a los placeres de la vida. A ellos como que ahí no les corresponde. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, o sea, para que ellas también sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si se niegan, si no ayudan, quiere decir que ha negado la fe, porque su fe, ¿qué es la fe? De Cristo, la palabra de Dios. Y es peor que un incrédulo, o sea, no está siendo conforme a un hijo de Dios. Ya. Ahora continuamos con el versículo 3 de Efesios. El 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice: la obediencia a Dios desde la juventud es para nuestro propio bien y para nuestra propia felicidad. Muchos jóvenes se destruyen solos, viviendo en plena rebeldía. Buscan satisfacción en las drogas, en el alcohol, en el desenfreno total, pero no les va bien. La vida de muchos de ellos se ve disminuida, aún en cuanto a años de vida. Es alarmante el número creciente de suicidios entre la juventud. Muchos, destruyen sus cuerpos y aún sus mentes con su forma de vivir. Así está la juventud ahora, con todo este desenfreno que ellos tienen, buscando una vida fácil, rápida. Incluso lo mismo ahora uno le enseña a los hijos a que como hijos de Dios lo que más nos interesa es que primero ellos conozcan a Dios, que sean los verdaderos hijos de Dios. Es lo principal, porque los va a llevar por el buen camino. Van a ser unas personas,
que van a guiarse bien por el camino, no van a caer en el mal. En cambio, la juventud ahora rechaza las cosas del Señor. ¿Y a qué se van? A las drogas, al alcohol, a la vida fácil, al dinero fácil, porque muchos de estos que están en las drogas, después, ¿qué quieren? Venderla, para así poder obtener dinero fácil. ¿Y a qué los lleva esto? A que mueran a temprana edad. ¿Cuánta juventud podemos ver hoy en las mismas noticias? ¿Cuánta juventud muere? ¿Por qué? Porque están en las drogas. ¿Por qué? Porque les gusta el dinero fácil. Y como vemos ahora, cada vez la violencia es más grande. Antes, no sé, pues era acuchillaban o los golpeaban, ahora matan nomás, ahora mandan a matar. Y así ellos pierden su vida. ¿Por qué? Porque se han ido a la oscuridad. ¿Por qué? Porque no han seguido, no han querido hacer la voluntad de Dios. Veamos ahora el versículo 4. Dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí viene el consejo para nosotros como padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso aparece en Colosenses 3:21. Hay muchas maneras de provocar a ira y exasperar a los hijos. Abusar de la autoridad. Ser crueles, abusivos, tanto con palabras como con hechos. Criticarles y aún hacer burla de ellos. Ser injustos en la disciplina. Dice administrar un castigo que no es apropiado por ser excesivo e inadecuado o motivado por el enojo. Muchas veces estamos motivados por el enojo cuando hacemos castigos y no son castigos que sean justos. Dice por usar amenazas huecas, humillarlos y avergonzarlos innecesariamente, usar medios necios para castigar, encerrarlos en un cuarto oscuro, asustarlos con mentiras, como cuanto, bueno, aquí no tengo ningún cuarto oscuro, pero a lo mejor si tuviera uno oscuro y ante el Señor, a lo mejor la gente usaba eso, de encerrar a los niños en un cuarto y hacerlos llorar, sufrir, asustarlos con miedo, con temor, sobre todo a los niños chicos, y eso se hacía antes. O asustarlos con mentiras. Antes siempre uno usaba, no sé, va a venir el cuco. Era como muy común asustarlos así. Y que deseamos que ellos tuvieran miedo, tuvieran terror. Y esa no es la forma adecuada de corregir a los hijos. Dice, en fin, los padres mismos, si no son maduros, pueden provocar a ira y exasperar a sus hijos. Muchas veces los padres son más niños que los niños. Y es muchas veces así. Los padres no son tan maduros como para poder corregir a sus hijos y se burlan de ellos. Y eso que hace que el hijo también mire con falta de respeto a su padre, porque ningún hijo va a querer que su padre se esté burlando de él. Ya sea por error, aunque el hijo se haya equivocado, uno tiene que ser correcto en el castigo, con madurez, no como niño, no burlándose de ellos, ni dejándolo en ridículo, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina abarca todo el proceso de criar y enseñar a los hijos. Los hijos consentidos tendrán una vida de miseria. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí vemos que también cuando consentimos a nuestros hijos, también este niño consentido, ¿qué va a hacer? En algún momento va a avergonzar a sus padres. ¿Por qué? Porque no fue bien criado. Eso sale en Proverbios 29:15. La palabra consentido en este texto significa dejado solo. O sea, lo dejan así. Es como cuando a veces consienten tanto a los niños, pero no se preocupan del amor, de estar con ellos, de compartir, sino que ya un niño quiere esto, ya déle el PC, el tablet, el computador, lo que él pide, consentido. Pero no hay preocupación de guiarlos por el camino del Señor. No hay preocupación de que este niño tenga buenos consejos, buena crianza. Ese es un niño consentido. Los hijos no deben andar libres como el asno montés. No les conviene, pues no es para su bienestar, sino para su ruina. Los padres, para obedecer este mandamiento, deben poner el buen ejemplo en todo. Los hijos aprenden mucho del ejemplo de sus padres. Deben ser, pues, fieles y constantes siempre en el habla,
en la conducta, en la asistencia a las reuniones de la iglesia, en la obra personal y aún en su actitud. O sea, nosotros debemos dar un buen ejemplo. Pues aquí también habla de, también en las cosas del Señor, también nosotros les damos un buen ejemplo, asistiendo, siendo constantes en las cosas del Señor, de ir a la iglesia, de ser participativo, todo. Pero también en nuestra conducta, en cómo nosotros nos guiamos en el día a día. Debe haber paz y armonía en el hogar, porque el ambiente en el cual se crían nuestros hijos es un factor muy importante en su crianza. Mi hermano, este es, pero uno de los mejores consejos. En el hogar debe haber paz, debe haber armonía, porque eso los lleva a que ellos también después quieran hacer lo mismo en sus hogares. Normalmente los hijos siguen el ejemplo de los padres. Entonces, si ellos tienen un hogar donde hay paz, donde hay amor, donde hay armonía, donde hay respeto, ellos también van a querer lo mismo para cuando ellos tengan su familia. Así que eso es importante, mi hermano. Además, los padres deben instruir en toda diligencia a sus hijos. No deben depender de la iglesia. O sea, la iglesia no es la que va a corregir a los hijos, sino que deben aceptar la responsabilidad que Dios les ha dado. Dios les ha dado una responsabilidad a los padres. Deuteronomio 6, 5, 9. Mi hermanita Andrea o hermano Jorge que busque Deuteronomio 6, 5, 9. Hermano Alejandro, 2 Timoteo 1, 5. Hermanita Jennifer, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Entonces, hermana Andrea, Deuteronomio. Dígame, Deuteronomio 5. 6, 5, 9. Yo 1:5. Y usted, Yo, según Timoteo, hermano Alejandro, 2 Timoteo 1, 5. Y la hermana Jennifer, 2 Timoteo 3, del 14 al 15. amén. Lo voy a leer. Ya, mi Dice, hermanita. y amarás a tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita. Mi hermano Alejandro, 2 Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, Amén. y estoy seguro que en ti también. Amén. Mi hermanita Jennifer, 2 Timoteo 3, 14, 15. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estos versículos nos enseñan el deber de nosotros como padres, incluso como abuelos, como decía en 2 Timoteo 1:5, porque hablaba de la abuela y de tu madre, de que de ellas venía esa fe que profesaban. En Deuteronomio es que desde pequeños hay que enseñarles para que ellos más adelante ellos sean bien encaminados. Es necesario que nosotros les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Les hablemos de todo, desde el principio, desde la creación, para que ellos sepan quién es el creador del cielo y la tierra, para que tengan respuesta y lo atesoren en sus corazones, de la entrega de nuestro Señor Jesucristo para salvación de nosotros. Todo eso es necesario, es un deber de nosotros guiarlo en ese camino. Debe saber que la obediencia le agrada a Dios y a sus padres. También debe aprender que la desobediencia no se tolera
y que será castigada. Los padres no deben requerir o prohibir alguna cosa si no esperan la obediencia. Si nosotros le ordenamos algo a nuestros hijos, sabiendo que ellos sí pueden cumplirlo, conociendo la capacidad de cada uno, y después no los obligamos a que ellos cumplan con lo que nosotros les hemos pedido, eso es hacerlo a la ligera. Es como palabras al aire. Y ellos se van a acostumbrar a eso, a que se les pidió algo y ellos no quisieron hacerlo y no lo hicieron nomás. Entonces no debe ser así. Dice, veamos estos versículos sobre la corrección. Esto está en Proverbios. Proverbios, mi hermana Andrea, Proverbios 13:24. Mi hermano Alejandro, Proverbios 19:18. Mi hermana Jennifer, Proverbios 22:15. ¿Quién más está ahí? La hermana Blanquita, a ver, hermana Blanquita, 23:13, Proverbios 23:13, 23:13 y 14. Y el pastor, Proverbios 29:15. Estos son los consejos prácticos y buenos comentarios sobre la enseñanza de los hijos. Entonces vemos primero Proverbios 13:24. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es el que lo ama, desde temprano lo corrige. Amén. Amén. Miren qué importante ese consejo. 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, si usted le ofreció un castigo, porque muchas veces no, te voy aquí, te voy allá, y después no lo hace, el hijo se acostumbra y va a seguir haciendo conforme a su voluntad y no va a respetar la voluntad de los padres. ¿Y qué dice aborrece? ¿Por qué? Porque ahí no estamos criando buenos hijos. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano, mis hermanos, yo siempre digo, a veces el otro día mi hijo, yo siempre he dicho así como, la palabra no es buena enseñársela a los hijos. Desde pequeño, de que hay cosas que no pueden hacer. No que dice que ahora viene con lo de la psicología y que el maltrato y todo eso, pero hay que enseñarle lo que no deben hacer es un no nomás. Es lo mismo cuando uno a veces domestica a un animal, un cachorro chico. Si usted es de chico, le dice no, porque acá se ríen, porque a mí mi perra chica, que es muy voluntariosa ella, pero a mí me hace caso. Pero José y al Vicente no, pues. ¿Por qué? Porque ellos nunca le enseñaron, no, en cambio yo le digo, no, fuera, no, ando así, y me hace caso. Los hijos de pequeño no es que no es un animal, un niño, pero sí no, eso no se toca, eso no se debe, no, pero es que dice papá, no, es que no le digáis eso al niño. Por eso dice aquí, desde pequeño hay que corregirlo. Veamos ahora 22:15, Proverbios 22:15. Amén. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén. Claro, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, o sea, siempre van a crecer. ¿Por qué? Porque esto viene desde los tiempos de Adán, que ellos vienen con su voluntad de caer, que son necios, siempre van a querer hacer lo contrario, vienen con el pecado. Pero más la vara de la corrección la alejará de él. Por eso otra vez nos dice, hay que corregirlo. Proverbios 23:13-14. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Es como yo le decía, a lo mejor a algunos no les gusta eso de la chancla y todo eso, pero es verdad. No va a morir si tampoco le vamos a dar un azote como para que muera. Bueno, tiempos antiguos, yo me acuerdo mostraban habían unas cosas horribles, sí, porque los padres eran muy severos a veces, eran muy crueles con los hijos y usaban, como decían, como de 7 winchas de cuero así, y les pegaban a los hijos. Ese es un padre maltratador.
pero de repente hay una palmadita en su trasero, la cabeza no, yo siempre digo, es malo pegar la cabeza a los niños porque ahí está su cerebro, pero una palmadita en el trasero no les va a hacer, no los va a matar. Por eso dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Para qué? Para que no se pierda, para que no tenga la muerte eterna. En cambio, sí, los hijos de Dios tienen vida eterna y los demás tienen la muerte eterna. Y tenemos el 29:15, Proverbios 29:15, que era el pastor, si está ahí se habrá escuchado. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. O sea, es necesario. Una vez más, aquí en Proverbios nos dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué buenos consejos nos da Proverbios para la crianza de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo siempre le digo, yo amo, adoro a mis nietos, porque bueno, ya mi hijo, gracias a Dios, ya tiene 12 años, hasta ahora va por buen camino. Uno nunca debe decir, de esta agua no beberé. En todo, cuando uno predica, uno nunca dice, no, yo estoy libre. No, no, mi hermano. Uno nunca debe decir, no, de esta agua no beberé, o como decían, escupir para el cielo que te cae en la cara. No, mi hermano, uno nunca sabe. ¿Ya? Pero yo con mis nietos así soy bien, yo los amo, los adoro, y si me... soy bien consentidora, pero siempre cuando te hacen comer, no, eso no se hace, eso no se debe, no, está mal. Y darles buenos consejos, llevarlos por el buen consejo. Si los toman o no, porque yo soy la abuela nomás, porque la obligación principal es de los padres, ¿ya? Continuamos con Efesios, versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El Evangelio no prohíbe la esclavitud, sobre todo en ese tiempo porque había muchos esclavos, pero el Evangelio sí ha tenido mucho que ver con la abrogación de la esclavitud en el mundo. La enseñanza de Cristo obra como la luz que ilumina las mentes de los hombres y obra como la levadura. O sea, mientras más va creciendo el Evangelio de Cristo, todas estas cosas malas se van abrogando. Ha elevado a la mujer que era, dice, ha elevado a la mujer que era víctima de mucho abuso en el tiempo de los Césares. Ha producido mejores leyes en el mundo. Ha influido en las artes, en la literatura del mundo. En fin, ha tenido un impacto sobre la civilización humana. Y eso que es el Evangelio de Cristo. Con temor y temblor, expresión que indica profundo respeto por la autoridad que nos hace obedecer y sujetarnos para no ser castigados. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, con un corazón singular, con sinceridad y fidelidad. Así debe ser, así deben ser los amos, con temor, con temblor, con sencillez. Después en el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dar servicio al amo como si fuera para Cristo. No debe servir al ojo, es decir, cuando el amo esté vigilando, queriendo agradar al hombre. Solamente, sino que debe servir fielmente porque Cristo se lo requiere y le agrada a él. Toda carga es menos pesada si se recuerda que el amo verdadero no es algún hombre, sino Cristo. Los siervos podían alentarse en el pensamiento de que Cristo vino a la tierra para servir, para ser el siervo de los hombres. Eso lo vemos en Juan 13 del 1 al 20, en Marcos del 10:45 y así hay más versículos. Cristo podía identificarse perfectamente con los siervos, porque Él se hizo siervo, Él vino a servir. Pero así nosotros cuando también en nuestros trabajos no debemos pensar que cuando hacemos bien nuestro trabajo, cada uno acepta su trabajo y debe hacerlo pensando que está sirviendo a Cristo, no al hombre.
Y no que cuando nos vea también el hombre hacer bien las cosas. Ahí yo me acuerdo en mis tiempos cuando trabajaba así, cuando decían, no, los jefes, y todas se ponían como nerviosos que venían los jefes, y querían estar ahí como que eran muy voluntarios en el trabajo. Y yo era orgullosa en el trabajo, mi hermano. Era como, vienen los jefes. Yo estoy aquí, en mi puesto, trabajando como lo he hecho siempre. Lo que sí no era bueno, era así como, que los jefes no. Aparte que de repente eran re pesados los jefes. Entonces yo era muy así como, qué bravo esto. Y entonces yo era ahí media orgullosona. Pero que me saludaba nomás. Pero uno ahora que ve las cosas, que está las cosas del Señor, uno debe ser humilde también en eso. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo eso, como que estamos sirviendo a Cristo. Es un trabajo que tenemos y debemos dar gracias por eso. Versículo 7. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo trabajo se hace más fácil si trabajamos de buena voluntad, claramente, como al Señor. El trabajo se hace más pesado para los que trabajan de mala gana. Y es verdad, hermano, cuando trabajamos de mala gana, cada vez se nos hace más pesado el trabajo. Con resentimiento y amargura. Esto no quiere decir que el trabajador cristiano no puede tratar de mejorar la situación en su empleo. ¿Ya? O sea, si hay algo que nos pueda estar aquejando, nosotros, si podemos mejorar, no sé, hablar con nuestros jefes, algo que nos pueda estar pareciendo mal, sí podemos hacerlo. Pero siempre con humildad, con respeto. Pero la mala voluntad, los enojos y disgustos y las reacciones carnales no ayudan a mejorar la situación, sino hacen más duro y más insoportable el trabajo. Jesús dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, si hay una carga, tú vas más allá. Si puedes más, hazlo más. ¿Para qué? Porque lo está haciendo para Cristo. Eso aparece en Mateo 5:41. Este pensamiento es muy importante para todo trabajador de hoy en día. El cristiano siempre sirve a Dios. Dios le da empleo. Es importante que el cristiano recuerde esto. Hay patrones y mayordomos duros, inconsiderados y déspotas, pero será más fácil tolerarlos si recuerda que el verdadero patrón es Dios, que es Dios. Con este empleo le da al cristiano, pone pan en su mesa. Por lo tanto, es necesario estar agradecido siempre y evitar el murmurar. Si es posible conseguir otro empleo mejor, bien. O sea, si no estamos a gusto y si podemos conseguir otro empleo donde estemos más a gusto, bien. Pero si no, debemos dar gracias por lo que tenemos. Pero mientras conviene la paciencia y la tolerancia y sobre todo el agradecimiento. Mucho cuidado de no murmurar contra Dios. No vayamos con morder la mano que nos da el pan. Claro, porque como todo lo tenemos que ver, que el trabajo es para Cristo, es para Dios, no debemos murmurar, debemos ser agradecidos. Mi hermano, cuando uno está en su trabajo y a veces menosprecia su trabajo y reniega, y murmura, y ahí está enojado, pero hay tanta gente que no daría por tener ese trabajo que usted está menospreciando. Y debemos ser agradecidos porque a través de este trabajo usted puede llevar el pan a su casa. Y eso es muy importante. Y yo siempre que cuando yo agradezco por mi esposo, que es el que sale a trabajar, siempre digo, reconociendo que Dios es el que le da la fuerza, que Dios es el que lo cuida, el que vela por él. Y que le da la fuerza para seguir trabajando. Sabiendo que el proveedor es él. Así debemos mirar. Yo agradezco el esfuerzo de mi esposo, pero sé que es Dios a través de él. Así también debemos hacerlo en los trabajos. Continuamos con el versículo 8. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Tanto los siervos como los libres pueden hacer bien y pueden demostrar en su conducta las enseñanzas de Cristo con la plena esperanza de la recompensa eterna. Sobre todo nosotros como hijos de Dios, en nuestro trabajo debemos tener un buen comportamiento. Porque si no, ¿qué ejemplo estamos dando como hijos de Dios? ¿Estamos murmurando? ¿Estamos renegando? ¿Estamos con rabieta? No. Por eso debemos ser humildes. Si hay algo que nos molesta, debemos hablarlo, pero con humildad,
con respeto. Pero nosotros debemos, también como hijos de Dios, porque aquí le está hablando a los hijos de Dios, a los convertidos, a los que creyeron. Eso es mi hermano. También deja ejemplo para aquellos que aún todavía, si no sé, alguien que todavía no ha recibido Cristo y hoy escucha esto, también que esto les sirva de enseñanza para ellos, pero no, sobre todo para nosotros los hijos de Dios. Nuestro comportamiento es muy importante donde quiera que estemos. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí vemos cómo primero nos habla Pablo, cómo debemos comportarnos nosotros, cómo debemos ser agradecidos en nuestro trabajo, pero también le habla a los amos. Dice, en la iglesia primitiva habían esclavos y amos. Filemón era amo. Los amos eran tentados a proferir amenazas y asustar a los siervos que trabajaban para que trabajaran mejor y se sujetaran a todo lo que los amos pidieran. El castigo causa sufrimiento y también lo causa el saber de antemano que podemos ser castigados. Pero el Evangelio requería que los amos buscaran el bienestar de los siervos, porque en Cristo no hay esclavo ni libre. Eso aparece en Gálatas 3:28. Con tales enseñanzas, la hermandad del Evangelio socava para terminar la esclavitud. O sea, es necesario que los amos no estén tampoco así con amenazas, o que te voy a echar, o que te voy a pagar menos, o tantas cosas, o maltrato. Hay mucho abuso también a veces de parte de los amos. Pero aquí si usted es un amo, si usted tiene gente a cargo y es un hijo de Dios, usted debe dejar todo ese tipo de cosas para poder tener bajo sometimiento a algún siervo, a alguien que tenga de empleado. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Dios no conoce las distinciones de clase hechas por los hombres. Los amos también tienen amo. Dios es el defensor de los siervos, de los pobres, de la viuda y de los huérfanos y de todo necesitado. Los que maltratan a los tales o no cuidan de ellos darán cuenta a Dios. Ahora vemos versículos 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para concluir su carta, Pablo describe la armadura que el soldado cristiano debe llevar para fortalecerse en el Señor. En esta armadura vemos una combinación perfecta de la gracia divina y la responsabilidad humana. O sea, es una gracia que viene por parte de Dios, pero también hay una responsabilidad por parte de nosotros para llevar esa armadura. Que dice, fortaleceos vosotros en el Señor. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Su voz que es a través de su Espíritu Santo. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y de una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Recuérdese lo que Pablo ya había dicho en esta carta acerca del poder de Dios. Veamos en Efesios 1, 19, 20. Efesios 1, 19, 20 dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Después vemos Efesios 2:6. Dice,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y después 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios, no es de nosotros, no es con nuestras fuerzas. Él es el que tiene todo el poder. También en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es el poder de Dios. Es importante enseñar y predicar sobre el tema de la armadura de Dios, pero lo más importante es que la llevemos. Debemos llevar esa armadura. Como dice Pablo, vestíos de la armadura. Nosotros debemos estar con esa armadura. Recuérdese siempre que Dios ha demostrado su gran poder en resucitar a Cristo y en resucitarnos a nosotros de la muerte espiritual, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un poquito de... estaba desenchufado. Ya. Y ¿dónde está? Entonces, para hacernos sentar en lugares celestiales, Cristo derrotó a Satanás y esto nos asegura que podemos hacer lo mismo. Sin embargo, para hacerlo es indispensable que llevemos la armadura asignada por Dios. Esta palabra griega antigua para armadura se usa solo en otro lugar del Nuevo Testamento, en Lucas 11, 21 y 22. Jesús habla del hombre fuerte que está totalmente armado, pero que es despojado de su armadura cuando llega uno más fuerte y lo derrota. Sabemos que Jesús desarmó todos los principados y potestades. Eso aparece en Colosenses 2:15. Por eso nuestra armadura debe ser firme, resistente, buena, una buena armadura. ¿Y cómo es? A través de la oración, a través de su palabra. Y más adelante nos va a enseñar cómo es la armadura de Dios. ¿Ya? ¿Pero para qué? Para que no venga el que tiene más poder y nos destruya. Dice esta armadura de Dios, tanto en el sentido de que proviene de Él, como en el sentido de que es su armadura real. En el Antiguo Testamento es el Señor quien usa la armadura. Veamos Isaías 59:17. 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. Ahora comparte esta armadura con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ahora la comparte con nosotros. Equipados con toda la armadura de Dios, no es de extrañar que seamos más que vencedores, como dice en Romanos 8:37. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Expresamos la fuerza que tenemos en Dios al estar firme contra las acechanzas del diablo. Los planes de Satanás contra nosotros se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos en el poder de Dios. En el poder de Dios, mi hermano. No en nuestro poder, no con nuestra fuerza. El diablo existe, no es una ilusión. Es llamado Satanás, que significa adversario. Lucha sin cesar en contra de Dios y su pueblo. Tiene un ejército bien organizado, tiene sus huestes, que son las acechanzas del diablo. La palabra, ¿qué son las acechanzas del diablo? La palabra significa engaño o artificio que se hace para perjudicar a otro. ¿Ya? Dice, obsérvense algunos ejemplos. Aquí marqué algún ejemplo que dice, parecer como ángel de luz. Eso es lo que hace el diablo, parecer como un ángel de luz. Hay versículos aquí, pero no los vamos a leer. Tratar de imitar a Dios haciendo prodigios engañosos. Sembrar cizaña entre el trigo. Entrar en lugares
la iglesia, donde no se espera que entre, pero sí entra. Prometer el bien y se realiza haciendo el mal. O sea, se promete algo bien, pero se realiza haciendo el mal. El diablo empleará, pues, cualquier método que se pueda utilizar para vencer y destruir a los hijos de Dios. Otro ejemplo de sus métodos son la atracción de placeres mundanos, el amor al dinero, el temor a la persecución, el deseo de agradar a los hombres, mayormente a los familiares y amigos, lo contagioso del mal ejemplo y lo agradable del mundo. Uno de los poderes más destructores del diablo es la enseñanza de personas muy educadas, que tienen mucho conocimiento, muy reconocidas, y que ridiculizan la Biblia, la Iglesia, la existencia de Dios, y a la vez enseñan la evolución, la educación sexual y el humanismo, que el hombre depende de sí mismo para todo y que no depende de Dios para nada. Lo que Pablo dice en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que quiere Él, que no obedezcamos la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Con todo esto. Esta gente educada, reconocida, normalmente son los ateos, son los comunistas, y tienen todo este tipo de cosas. Se aplica a todas las enseñanzas satánicas. Continuamos ahora con el versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra meros hombres, sino contra hombres inspirados por Satanás, contra hombres que son títeres e instrumentos del diablo para llevar a cabo su obra en la tierra. Satanás entró en Judas, eso lo vemos en Lucas 22:3, entró en Ananías y Zafira en Hechos 5:3, trabajó por medio de los judíos y romanos para crucificar a Cristo y para perseguir a los cristianos. Es el criminal principal, el jefe de todos los criminales en el universo. Pero es el príncipe de este mundo. Eso sale en Juan 12:31. Él es el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Usa lazos, 1 Timoteo 3:7 y 2 Timoteo 2:26. Y tiene muchos cautivos, 2 Timoteo 2:26. Pero Cristo lo derrotó e hizo posible la libertad para todos, en Hebreos 2:14-15. Esto demuestra que Satanás no tiene poder ilimitado. Podemos escapar de sus tentaciones, 1 Corintios 10:13, y podemos resistirlo. Santiago 4:7. Veamos Santiago 4:7. ¿Cómo podemos resistirlo? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué nos dice primero? Primero debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Pero para eso debemos estar sometidos a Dios. Dice, las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales. La palabra tinieblas se refiere a toda fuerza satánica que se opone a la luz de Dios. Se refiere al antagonismo contra la voluntad de Dios. En esta categoría se incluyen todas las influencias mundanas y todas las huestes espirituales. Los poderes espirituales requieren ganar el espíritu del hombre. Hay una lista interminable de estas fuerzas espirituales. Incluye el paganismo, el judaísmo, la idolatría, la superstición, la hechicería, el comunismo, el catolicismo, el movimiento anticristo de los testigos de la atalaya, el sectarismo, el liberalismo, el extremismo y el materialismo. Todo este tipo de cosas son utilizadas por Satanás. Son como los poderes espirituales que tiene, son las huestes espirituales que usa Satanás.
Recuerde que esta lucha tiene que ver con ideas, enseñanzas y filosofía para ganar la mente, el corazón del hombre. Eso es lo que quiere Satanás. Es por eso que Satanás siempre ha tenido tantos falsos maestros y engañadores en el campo religioso. Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Eso está en 1 Reyes 22, 19 al 23. Así hablan los voluntarios de Satanás. ¿Cuántos hombres y mujeres ofrecen su servicio a Satanás? Hay mucha gente que está dispuesta a ofrecer su servicio porque no ha querido escuchar la palabra de Dios. Continuamos ahora con el versículo 13. El 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. La Biblia nos enseña que podemos resistir al diablo. Eso lo vimos en Santiago 4:7, que lo vimos recién, que se puede resistir. ¿Pero cómo? Primero, debemos estar sometidos a Dios. Y podemos vencerlo. Un gran número de santos lo han hecho y lo están haciendo ahora. Pero para vencer es preciso llevar toda la armadura de Dios. Que todos oigan esta exhortación. Tomad toda la armadura de Dios. Es necesario, toda. El propósito de tomarla es para resistir al diablo en el día malo. Es probable que el día malo se refiera a la tentación o prueba severa, algún encuentro crítico con Satanás, alguna crisis en la vida, pero no siempre sabemos precisamente cuándo alguna prueba o tentación grande pueda venir, y tenemos que estar preparados todo el tiempo. De esta manera podemos decir con el salmista decía así: ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodee. Así deberíamos hacer nosotros. ¿Por qué he de temer yo cuando la iniquidad del opresor me rodee? ¿Por qué? Si yo estoy con la armadura de Dios, el poder de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque yo me he sometido a Él. Entonces, si yo me someto a Él, no debería tener miedo, porque tengo mi armadura puesta. El día malo, mi hermano, desde el principio que ve este versículo, el día malo para mí es el día de que somos tentados por el pecado, o caemos en actuar mal, o como hay alguna prueba y no tenemos la armadura, no estamos firmes en las cosas del Señor. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda, esto está en 1 Pedro, del 5 al 8. Capítulo 5, del 8 al 9. Vamos a ver, 1 Pedro 5, del 8 al 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo... ¿De qué versículo? Sí. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, hay muchos que están padeciendo. Hay muchos que podemos estar en este momento teniendo una prueba grande en nuestras vidas, en nuestro trabajo, con alguna enfermedad, en nuestro matrimonio, en la misma iglesia. Podemos estar enfrentándonos a ese día malo, pero debemos resistir. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No, los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. O sea, debemos estar preparados en todo. Al usar las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla.
Esta es la forma en que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús en la eternidad. Y habiendo acabado todo, estar firmes, guardando el terreno ya ganado, y estar firmes contra el enemigo, no rendirse, sino vencerlo siempre, resistiendo sus ataques y luchando para tomar más territorio para Cristo. Mientras nosotros más resistimos, no caemos, nosotros ganamos más territorio para Cristo. Recuerden que nosotros somos luz para el mundo. Y mientras nosotros nos mantengamos firmes, también la gente va a querer esa luz. Pero si nosotros caemos y actuamos conforme y caemos en la tentación de no hacer conforme a la voluntad de Dios y hacemos conforme a las cosas del mundo, porque el diablo usa, esas son las cosas que más usa para alejarnos del Evangelio, de hacer la voluntad de Dios. Dice, la recompensa es para los que puedan vencer. Veamos Apocalipsis capítulo 2. No lo vamos a leer entero, hay versículos nomás. Apocalipsis 2, 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, él le va a dar del árbol de la vida. Después, el 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque no tendremos segunda muerte y no sufriremos ese daño. No tendremos la segunda muerte. Y el 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y tendremos un nombre nuevo. Qué maravilloso. Esos son para los que vencen, para los que resisten. Continuamos con el versículo 14. Me voy a pasar de las 9:30 porque empecé como a las 9. Son como con media hora de atraso. ¿Ya? Así que me estoy justificando. El 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí empiezan los ejemplos de cuáles son las armaduras. ¿Ya? Porque hablamos de la armadura de qué era, pero eso. Dice, Pablo se refiere al cinto ancho llevado por el soldado romano. La ropa suelta fue ceñida para que no impidiera el movimiento libre. Eso aparece en 1 Pedro 1:13. El cinto nuestro es la verdad. Esa es parte de la armadura, la verdad, tanto subjetiva como objetiva, porque la palabra verdad incluye la idea de la sinceridad, de ceñir bien sus lomos. El cristiano debe creer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y amarla con todo el corazón. Y ser sincero en su lucha por la verdad, por la palabra de Dios. Y contra el error, contra todo aquel que diga algo diferente a la palabra de la verdad. Esta exhortación tiene mucho que ver con la grandeza. Cada persona debe preguntarse, ¿quiero sinceramente entrar en esta pelea y luchar contra la fuerza de Satanás? ¿Soy sincero? Sobre todo el guerrero del Señor debe poseer la integridad, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia. Aquí está la otra parte. La coraza. La justicia es la coraza. La coraza cubre el pecho, el corazón, los pulmones. La justicia no es la expresión piadosa en la cara, ni el tono consagrado en la voz. No significa llevar títulos religiosos, como dice en Mateo 23:8-9. No es difícil reconocer la justicia, porque si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo.
Eso sale en 1 Juan 2, 29. Dice el Salmo 119, 172, todos los mandamientos son justicia. La coraza se menciona también en 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es lo que nosotros tenemos que tener, es parte de la armadura de un hijo de Dios. El amor, la esperanza, la salvación, la justicia, la verdad. Eso es lo que nosotros llevamos, de eso está formada la armadura. Pablo dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Sin la justicia, nuestra coraza, no tenemos defensa, no hay seguridad de la salvación. Sin ella no hay fuerza para atacar la fortaleza de Satanás y no puede haber victoria para Cristo. ¿Ya? O sea, debemos tener todo ese tipo de la parte de la armadura de Dios. Y en este caso era la coraza. Continuamos con el versículo 15. El 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En este texto Pablo habla de la paz en el contexto de guerra. Pero esta paz no se logra por medio de algún compromiso con el diablo. O sea, no es que tengamos un compromiso y haya paz, como hacen aquí los países que están en conflicto de guerra. De repente dicen, ya vamos a hacer la paz, o van a haber días de paz, o vamos a hacer la paz y hacen compromiso de paz. Pero no se refiere a esto. O sea, Dios, no hay un compromiso con el diablo. Dice, es la paz que sale en Romanos 5:1. Como digo, el que lo encuentra lo lee, Romanos 5:1. Después en Filipenses 4:7, según de Timoteo. ¿Quién? Tengo Romanos 5:1. Ya, mi hermanita. Ya. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A esa paz se refiere. ¿Ya? Justificados por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Aquí. Amén. Ya, mi hermanita. Y otro que busque 2 de Timoteo 4:7 al 8. Ya, mi hermanita. 4:7. Uh-huh. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. A esa paz, ¿ven? La paz que dice que guardará nuestros corazones y pensamientos, pero en Cristo Jesús. A eso se refiere. Y 2 de Timoteo 4:7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Así es. A eso, esa paz, la paz del Señor, los que aman su venida. A esa paz se refiere, de esa paz habla. Cuando peleamos contra Satanás estamos trabajando por la paz. El pacificador de Mateo 5:9 no es algún individuo muy tolerante que permita todo y que no se oponga a nadie ni a nada, sino es el guerrero de Cristo que busca la paz a través de victorias sobre Satanás. No tenemos paz con Dios, dice, no tenemos paz con Dios ni con los cristianos fieles si no estamos firmes en nuestra lucha contra el pecado y el error. O sea, la manera también de ese pacificador es que es pacificador, pero no quiere decir que si nosotros como hijos de Dios vemos algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, ya sea en algún hermano, ya sea en la misma congregación, nosotros debemos argumentar con la palabra de Dios de que lo que se está haciendo no es correcto. Es una manera de que se empiece a hacer las cosas bien, para que no caigamos en el error. Porque esa también es la manera que usa el enemigo.
engañándonos. O cuando llega un maestro, como dice, lo que más usa son maestros, falsos maestros. Nosotros, al tener el conocimiento de la palabra, no debemos callar cuando vemos que algo no está conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, estar firme en nuestra lucha contra el pecado y el error. No debemos también, ¿cómo se llama? Debemos estar, cuando vemos que algo está mal, que hay pecado, debemos corregirlo, sobre todo en las congregaciones. El Evangelio produce paz con Dios, no con el diablo y sus siervos. Veamos el versículo 16, ahora de Efesios. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo del soldado romano era grande y rectangular como una puerta. Al dar contra el escudo, los dardos encendidos se apagaban y sus puntas se quebraban. Satanás tiene muchos dardos. Sus dardos producen en el corazón, en la conducta de las cosas carnales mencionadas en Gálatas 5:19, lo vamos a nombrar de nuevo, porque esta es la manera en que Satanás, esos son los dardos que él nos manda. Gálatas 5:19-21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo este tipo de cosas nosotros debemos estar puestos con la armadura para no caer en ese tipo de cosas que siempre decimos son ¿cómo le dicen? Ay, que se me fue. El pastor siempre lo dice, que son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, ¿ya? Pero con el escudo de la fe podemos apagarlo. El 17, ya nos va quedando menos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este yelmo que protege la cabeza es la esperanza. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:8, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24, la esperanza es el ancla del alma del cristiano. Eso está en Hebreos 6:18-19. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados, como dice en 1 Juan 2:28. En la lucha diaria es indispensable que el cristiano tenga confianza y esperanza. De otro modo, se desalienta y desmaya. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no se necesita otra arma ofensiva, aparte de la palabra de Dios, para combatir y vencer las huestes de Satanás. Por medio de su palabra, Dios creó el universo y sostiene todas las cosas. La palabra predicada convence y convierte almas, porque corta y penetra el corazón. Jesús dijo a sus apóstoles, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir. La espada del Espíritu debe ser empleada para exponer y derrotar toda forma de pecado y error, las religiones falsas y la filosofía humana. Jesús usó esta espada cuando fue tentado en Mateo 4, del 1 al 11. 3 veces fue tentado y 3 veces dijo, escrito está. Como decía en 2 Corintios, veamos 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, los dardos de Satanás son de fuego, pero no es mi palabra como fuego, dice Jehová dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso está en Jeremías 23:29. En ese versículo sale así, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Jehová. Esta espada es eterna. En 1 Pedro 1, del 23 al 25. Isaías 11:4 dice, acerca del ministerio de Cristo, juzgad con justicia a los pobres y arguirá con iniquidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Ya? Esa es la espada, la palabra de Dios. Veamos ahora el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Para tener comunión continua con nuestro cuartel general, que sería nuestro Dios, en todo tiempo, orad sin cesar. Es necesario, mi hermano, la oración. La guerra es del Señor. Él manda y es importante que estemos en contacto con Él. Muchas compañías militares y muchos soldados se han perdido por falta de buena comunicación entre el ejército y el general. Así nosotros debemos estar en constante comunicación, en comunión con Dios. ¿Y cómo? Orando a través de su palabra. Nuestros recursos son de Dios. El soldado cristiano que lleva toda la armadura de Dios emplea la espada del Espíritu y sigue en oración. Tendrá una confianza firme de ser vencedor. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, con alabanzas, con peticiones, con acción de gracia, con convención de pecados y con intersección por otros. En el Espíritu, en completa armonía con las instrucciones del Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velar y orar, dice, velar y orar se conectan en varios textos. Se conectan en varios textos, en Mateo 26:41, Hechos 20:31 y así hay otros más. Velar significa estar alerta, atento, con toda perseverancia, no desmayar. Dice, súplica por todos los santos, y no solamente por nuestra propia lucha. Todos los santos están en la misma lucha. Todos somos compañeros de milicia. Que se refiere que cada uno de nosotros debe estar también en oración por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una prueba. Cada uno de nosotros puede estar pasando por una batalla. Y si no tiene su armadura bien puesta, debemos estar orando por cada uno de nosotros. Es necesario, mi hermano. Y es lindo las cosas del Señor, que es maravilloso estar orando por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay preocupación, hay amor, hay comunión, hay coinonía entre nosotros, todo eso. Y por eso es necesario que estemos orando. Si usted ve que su hermana está en necesidad, si usted ve que su hermana está enferma, si usted ve que su hermana está pasando por algún apuro, o ve que algo hay, usted ore. Ore en todo momento, no se olvide de orar por cada uno de ellos. Cada uno de nosotros necesitamos de su oración. Si usted ve que yo a lo mejor puedo estar pasando algún problema, una enfermedad o alguna necesidad económica, no sé, pues si usted ve que un hermano quedó sin trabajo, usted ore por ese hermano. Si usted ve que ese hermano está enfermo, ore por él. Ore en todo momento, mi hermano, es necesario y es maravilloso, porque ahí estamos intercediendo también nosotros. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Todos los santos están en la misma lucha, como le decía, todos podemos estar teniendo una lucha en este momento. Cristo intercede por nosotros.
Los conversos judíos debían interceder por sus hermanos gentiles y estos por aquellos, o sea, por ambos. Los miembros ancianos y jóvenes deben orar los unos por los otros. Todos somos uno en Cristo, un solo ejército, un solo cuerpo. Cada soldado tiene necesidad de los demás. Un soldado no puede ir solo a la batalla, hermano. Así nosotros tampoco podemos ir solo a la batalla. Los otros hermanos deben estar velando. Continuamos ahora con el versículo 19. Ya acá no menos. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pidió las oraciones de los hermanos para que él tuviera un ministerio exitoso. Es necesario también cuando nosotros, pues así como le decía, oremos por nuestros hermanos si vemos, pero también es necesario, de repente si nosotros estamos mal, hermano, ore por mí. Así como cuando oramos cuando se va a predicar, oramos por el que va, por el predicador, para que Dios esté en él, es necesario. Usted ore por los que ahora en este momento, yo siempre digo, la palabra maestro es muy grande, así que yo digo, por estos aprendices de maestros, para que el Señor sea con nosotros. Ore por sus pastores. Es necesario. Y yo debo también pedir, hermanos, estén orando para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Nuestro pastor también debe estar orando, pidiendo también en oración, para que oremos por ellos. No nos debemos olvidar, no debemos olvidarnos de orar por cada uno de nosotros. Pablo frecuentemente, Pablo pidió las oraciones de sus hermanos para que él tuviera un ministerio exitoso. Pablo frecuentemente habla de su flaqueza. Él siempre recordaba su flaqueza, porque todos tenemos flaqueza. Aquí no hay nadie que se las pueda hacer todas. Fue probado severamente en muchas ocasiones. Fue probado. Quería hablar con valor en toda ocasión y mayormente cuando llevaba el nombre de Cristo delante de reyes y gobernantes y hombres eminentes. También nosotros como maestros hoy día en esta función, mi hermano, como lo hemos dicho ya muchas veces con nuestro hermano Jorge, lo estamos haciendo humildemente. No, como digo, de maestro yo todavía ni siquiera aprendí nomás, mi hermano. Pero siempre oren por nosotros. Porque aquí hay un trabajo de por medio, pero también necesitamos de que Dios obre en nosotros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a dedicarnos a lo mejor más, a que nos guíe en el consejo a través de su palabra, claramente, en que nos ilumine en la palabra, en que cuando leamos podamos entenderla y así también enseñarle, poder transmitírselo a ustedes. Así que oren siempre. Si ustedes ven algo mal, oren por sus maestros, para que oren por sus pastores, oren por cada uno de sus hermanos. Continuamos ahora con el 20. El 20 dice, vamos a leer al tiro del... No, vamos al 20. Y por mí dice a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para... el 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Un cuadro incongruente e inconsecuente. Los embajadores son hombres libres que disfrutan de gran dignidad y respeto. Es muy incorrecto que estén encarcelados. Pero Pablo era y es embajador de Cristo. Él era el embajador, pero estaba encarcelado, en cadena. Así como él cuando escribió esta carta, él así estaba. Él estaba prisionero, estaba preso. Que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Pablo siempre habló con denuedo delante de los filósofos de Atenas, delante de Félix, delante del rey Agripa, en cadena, sí, porque estaba encadenado. En todo lugar escribió esta carta a los efesios desde Roma, donde era embajador de Cristo delante del emperador de Roma. Y aunque estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Imagínense, hoy estamos hablando de esta palabra que Pablo escribió
inspirado por el Espíritu Santo. Hoy estamos hablando. Esta palabra no estaba presa, él estaba preso. Pero aún así, él con denuedo hablaba, él escribía, él se preocupaba por las iglesias. Pidió las oraciones de los santos a fin de que pudiera seguir toda la vida hablando la palabra con valor y que nunca fuera intimidado y atemorizado como muchos presos. Porque hay muchos que están presos y son intimidados. No me refiero presos a veces en las cosas, presos a veces en sus mismas. A veces, muchas veces podemos estar presos y nos cuesta dedicarnos al Señor como quisiéramos, pero estamos presos porque nos dejamos, porque nos apartamos de Dios. Es una forma también de estar presos de las cosas del mundo, presos de las comodidades del mundo, de lo que nos ofrece el mundo, pero nos vamos alejando de las cosas del Señor. Es una forma de estar preso también. ¿Por qué? Porque como siendo hijos de Dios, la palabra de Dios está estancada. ¿Por qué? Porque vamos menguando en las cosas de Cristo y no vamos creciendo. Al contrario, nos vamos apagando, nos vamos alejando. Por eso es importante estar siempre en constante lectura de su palabra, en oración, congregándose. Es necesario, mi hermano. Cristo prometió su ayuda para tales experiencias. Cada tipo de experiencia, Cristo prometió su ayuda. Veamos Mateo 10, del 19 al 20. Vamos a ver qué nos prometió Cristo. 10, del 19 al 20. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Mire qué maravilloso. Así es Él. Él nos iba a dar. Dice, observación final sobre la armadura de Dios. La iglesia de Cristo es el ejército del Señor. Es el único, dice, es el único adversario verdadero de Satanás. O sea, la iglesia de Cristo es el adversario de Satanás. Los que profesan ser soldados en este ejército, pero que en realidad no quieren luchar, deben hacer como los 22.000 que se mencionan en Jueces 7:3, porque no valen nada en el ejército del Señor. O sea, nosotros debemos estar preparados, debemos estar con la armadura, debemos estar firmes. ¿Para qué? Para ser buenos soldados y para que este evangelio se siga comunicando a aquellos que aún no lo han recibido. Y para estar firme en el día de la tentación, en el día malo. Ahora el versículo 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico fue el mensajero que les entregó a los efesios esta carta. Continuamos con el 22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La carta sería de gran aliento para los santos de Efesios, pero la visita personal de este fiel compañero de Pablo, bien enterado personalmente de la condición de Pablo, sería de mucho consuelo. O sea, Tíquico estaba bien informado de lo que estaba pasando en Pablo. Imagínense para los efesios saber que él estaba preso, pero quiere decir que a pesar de todo, de él estar preso, él estaba con denuedo hablando la palabra de Dios. A pesar de estar preso, él estaba aún preocupado por los efesios y le envió esta carta. Entonces eso va a ser de consuelo para ellos. Que él no estaba ahí llorando en un rincón y ay, estoy preso y pucha, pobre de mí, aquí, calla, porque muchos somos buenos para, ay, como para puro ayacanos, que pucha, que soy miserable mi vida y nos vamos ahí apagando. No. Tenemos que seguir con denuedo, igual firme, ¿en qué? En la palabra de Dios. Y el 23-24 dice: pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén.
¿Cuántas veces habla Pablo de estas tres cosas? Son temas principales en esta carta. La paz, habla de la paz. En esta misma carta de Efesios habla en muchos versículos, en el 1:2, 2:14, habla del amor, habla de la fe. Estas cualidades merecen el mismo énfasis ahora. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, el origen y la única fuente de todas estas cualidades. La gracia siempre será con los tales. La gracia de Dios se recibe a través de Cristo. Mis hermanos, hasta aquí ha sido esta carta. No sé si alcancé el tiempo pero estaba en vacaciones, el último capítulo. Pero me quedo con el último versículo, se los recalco. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este ha sido el último capítulo, así que nos invito a mi hermano Jorge. Lo esperamos nuevamente, si así Dios lo permite, en marzo.